cuando la luz se apaga, las sombras no deberían moverse, deberían permanecer quietas, obedeciendo el contorno de tu cuerpo, dependientes de la forma de los objetos que las proyectan. Son simples manchas de oscuridad sobre el suelo o la pared. Eso es lo que queremos creer. Pero, ¿qué ocurre cuando esas sombras deciden actuar por su propia voluntad? ¿Qué pasa cuando alguien aprende a moldearlas, a darles carne invisible, colmillos que brillan en la penumbra y hambre que jamás se sacia? Existe un rumor antiguo, uno que se ha repetido en susurros desde aldeas medievales hasta foros olvidados en la profundidad de Internet. No todas las brujas necesitaban fuego, hierbas o conjuros para desatar su poder. Algunas solo necesitaban la noche. Son las que aprendieron a convertir las sombras en criaturas vivas, seres que, aunque imposibles de registrar por completo, siguen apareciendo en los testimonios de quienes aseguran haberlas enfrentado. Antes de seguir, piensa en esto. ¿Cuántas sombras hay en tu habitación en este momento? Quizás la de una silla, la de la puerta entreabierta, la tuya misma sobre la pared. Todas parecen inofensivas, pero mientras escuches mi voz, pon atención a una sola regla: ninguna de ellas debería moverse si tú no lo haces. Si lo hacen, quizá no estés tan solo como creías. Las historias que vas a escuchar no son invenciones baratas ni efectos de película. Son relatos forjados en años de miedo, transmitidos de boca en boca por comunidades que juraron haber presenciado lo imposible. Cada una de estas brujas dejó tras de sí rastros de fuego, desapariciones misteriosas y criaturas que parecían arrancadas de un sueño febril. Y aunque se hable de ellas con un tono legendario, la pregunta que flota en el aire es la misma: ¿realmente fueron exterminadas? ¿O sus sombras todavía caminan entre nosotros? Imagina, por un instante, que tu propio reflejo decide girar la cabeza cuando tú no lo haces, o que las líneas oscuras de tu cuerpo se arrancan del suelo y respiran. Esa es la esencia del terror del que hablaremos esta noche. No hay cadenas oxidadas, no hay fantasmas envueltos en sábanas, sí, hay un enemigo más íntimo, más difícil de escapar, porque vive pegado a tus pies. Un enemigo que se oculta justo donde nunca solemos mirar. Este no es un video para escuchar a la ligera mientras cenas o revisas el teléfono. Este es un viaje hacia el lado más oscuro de la brujería, uno que podría hacerte cuestionar qué tan segura es la compañía de tus propias sombras. La invitación es simple: escucha cada palabra de principio a fin, sin saltar, sin encender luces innecesarias. Quiero que llegues conmigo hasta el final. Pocos lo logran, porque en cierto momento, el miedo se vuelve insoportable. Y así comienza nuestro recorrido. 5 brujas, 5 formas de domesticar monstruos hechos de oscuridad, 5 advertencias. La primera historia nos transporta a la Europa medieval, donde una mujer solitaria aprendió a tejer siluetas en la penumbra. Y pronto ya no fue ella quien controlaba lo que había creado. En todas las culturas humanas, desde las más antiguas hasta las más recientes, la sombra ha sido mucho más que un simple efecto óptico. Esa proyección oscura que se adhiere a nuestros pies y nos sigue como un doble silencioso, siempre ha generado sospechas, respeto y temor. Es el recordatorio constante de que siempre cargamos con otra versión de nosotros mismos, una que no habla, que no cuestiona, pero que nos acompaña indefinidamente. Y aunque la ciencia moderna nos asegure que no es más que ausencia de luz, muchos pueblos han visto en ella señales de fuerzas ocultas. Comencemos por la Grecia antigua. En esa civilización, la noción de Esquia, la sombra, estaba íntimamente ligada con el alma. Creían que cuando una persona moría, su sombra partía hacia el Hades, deambulando como un vestigio gris de lo que alguna vez fue un hombre o una mujer. Para ellos, el alma no era una llama pura y brillante, sino más bien la réplica oscura y frágil de la vida. Esta idea, aunque sencilla, sembró una semilla peligrosa: considerar que la sombra no era un fenómeno externo, sino una extensión vital del ser humano, vulnerable a manipulaciones sobrenaturales. Mientras tanto, en otras regiones del mundo, la sombra adquiría significados aún más inquietantes. Algunos pueblos africanos sostenían que desprender la sombra de un hombre equivalía a robarle la fuerza vital.
En rituales mágicos, se creía que una sombra capturada podía ser usada como rehén. El cuerpo de la víctima enfermaría, languidecería, hasta morir, porque había perdido su doble protector. El vínculo entre cuerpo y sombra era tan estrecho que, en algunas culturas, caminar sin sombra era visto como prueba de que alguien había sido poseído por un espíritu maligno. El tiempo avanza y nos trasladamos hasta el continente americano, donde los mitos mesoamericanos también reconocían este poder. En la cosmovisión de varias comunidades nahuas, existía el concepto del tonalli, una especie de energía vital que se conectaba con el sol, con el destino y con la sombra que acompañaba a cada persona. Los brujos oscuros podían robar este tonalli si atrapaban la sombra de una víctima, dejándola débil, enferma o incluso llevándola hasta la tumba. No necesitaban pólvora, cuchillos o venenos. Bastaba con manipular lo intangible, apoderarse de lo que parecía etéreo, para condenar a un ser humano. Si seguimos explorando, encontramos un patrón perturbador. Para los ancestros, la sombra no era un elemento pasivo, sino una entidad viva, inseparable del individuo. Y si algo puede considerarse vivo, entonces también puede ser cazado, encarcelado o manipulado. Aquí es donde la leyenda universal del brujo y la bruja cobra fuerza, quienes logran traspasar la frontera entre el dominio de la sombra y el dominio de la carne se convierten en seres temidos, porque controlan un poder imposible de neutralizar con armas corrientes. Por eso no sorprende que la sombra figure en incontables historias de terror. En algunos cuentos medievales, se narraba que había magos capaces de enviar su sombra como espía, desprendiéndola del cuerpo original como si fuera un animal entrenado. En Asia circulaban fábulas sobre monjes que podían atrapar sombras ajenas para sujetar la voluntad de sus enemigos, y en Europa se temía a los llamados ladrones de sombras, seres humanos condenados que intercambiaban la suya por poder, y cuyo castigo era ver su reflejo convertirse en monstruo cada vez que el sol se ocultaba. Pero hay una diferencia fundamental entre el mito popular y lo que vamos a adentrar en este viaje. Los mitos hablan de robos, de posesiones, de sombras, como recursos de hechicería. Lo que encontrarás en las próximas historias es mucho más aterrador. Sombras transformadas en seres vivos, criaturas independientes, capaces de pensar, acechar y atacar. No eran proyecciones pasivas ni símbolos. No, eran entidades moldeadas como huesos invisibles cubiertos de oscuridad, capaces de hincar, desgarrar y asesinar. Imagínate a una mujer solitaria en la penumbra de su cabaña medieval, la luz de una vela desbordando siluetas en las paredes. Y, entre esas manchas, una de ellas comienza a levantarse, a reptar, a parpadear con ojos inexistentes. Este es el territorio donde entramos, un punto intermedio entre lo místico y lo biológico. Un arte brujeril que no se conformaba con supersticiones, sino que se atrevió a cruzar la frontera de lo imposible. Lo más inquietante es que, en diversos momentos de la historia, aparecen relatos casi calcados entre culturas que no tenían contacto entre sí. Una anciana en Rusia que hilaba sombras como si fueran lana. Una hechicera en el altiplano mexicano que secaba cosechas con la ayuda de figuras oscuras semejantes a perros. Una mujer en Asia que podía atravesar espejos gracias a su sombra expandida. Leyendas inconexas, sí, pero unidas por el mismo hilo conductor. Alguien aprendió a arrancar vida de la oscuridad. ¿Y qué hicieron las comunidades ante tales amenazas? Lo que hacen siempre los seres humanos cuando temen a alguien, señalarla como bruja, juzgarla, perseguirla, y en muchos casos, quemarla. Sin embargo, la duda se mantiene como un cuchillo. ¿Se destruyó realmente a esas mujeres? ¿O las criaturas que crearon fueron más fuertes que las hogueras? Porque si algo nos enseña la historia, es que el fuego puede reducir a cenizas la carne y el hueso, pero la sombra, intangible y huérfana de materia, puede escapar por debajo de la hoguera y regresar cuando menos se lo espera. En las siguientes páginas de este recorrido, hablaremos de 5 brujas en particular. 5 nombres, a veces documentados en códices, a veces deformados en murmullos campesinos que llevaron esta práctica prohibida a niveles monstruosos.
No se conformaron con hechizar, asustar o inspirar pesadillas. Se convirtieron en arquitectas de oscuridad viva. 5 mujeres, 5 historias, y cada una de ellas guarda una advertencia. Cuando juegas con la sombra, no solo manipulas ausencia de luz, manipulas la frontera entre lo real y lo irreal. Cosechas la materia prima del miedo. Por eso, la primera de ellas, conocida en Europa del Este como la tejedora de siluetas, nos muestra hasta dónde puede llegar el abismo cuando se combina soledad, desesperación y un don prohibido. Y es justo allí donde continúa nuestro viaje, en el corazón de Europa del Este, donde los inviernos parecían extender su frío hasta envenenar el alma y las aldeas se sostenían apenas con madera húmeda, hambre y canciones antiguas. Se susurraba el nombre de una mujer a la que nunca se debía mirar directamente a los ojos. Su hogar estaba a las afueras, en una casucha oscura levantada entre abedules, y todos sabían que vivía de tejer, pero no tejidos comunes. Los rumores decían que ella cosía de noche y que jamás necesitaba lámparas ni candiles, porque utilizaba otra materia prima, las sombras mismas. La llamaban en voz baja la tejedora de siluetas. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos decían que quedó huérfana durante una peste y que la encontraron en la capilla del pueblo, acurrucada junto a velas vacías y con la mirada perdida. Otros, que había sido criada por una pariente considerada hechicera, mujer que ya ardió en la hoguera décadas atrás. Su verdadera historia estaba cubierta bajo capas de miedo, pero si había algo que todos compartían, su oficio era diferente, antinatural. Ella vendía piezas de ropa negras como la boca del lobo, tan ligeras que parecían humo sólido. Los campesinos, agotados por el frío, a veces compraban esas prendas, guantes, capas, mantas. Les duraban años y jamás podían rasgarse. Eran productos demasiado perfectos, pero quienes los usaban confesaban sentir lo mismo. La tela se volvía helada al caer el sol, como si absorbiera su propio calor corporal. Así comenzó la sospecha. ¿De dónde salía ese material imposible? Pronto la gente notó que su casa, por las noches, respiraba. No literalmente, pero parecía. Las paredes dejaban entrever movimientos oscuros, como si alguien caminara dentro. Sin luces encendidas, los más valientes intentaron acecharla. Aseguraban que, al mirar por la ventana, veían figuras humanoides contra la pared, sus brazos extendidos como esperando ser recortados del piso con agujas invisibles. No eran personas de carne, sino manchas vivas. La mujer se inclinaba sobre ellas y, tirando de una aguja fina de hueso, hilaba hebras que nadie podía explicar. El miedo se desató cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue un niño que salió de casa después del toque de queda. Nunca regresó. 2 semanas más tarde fue un anciano que juraba escuchar pasos detrás de él aunque se encontrara solo. Tiempo después, un cazador halló restos en el bosque, huesos humanos quebrados, y, junto a ellos, manchas negras en la nieve que no se derritieron jamás. Fue entonces cuando el pueblo relacionó lo evidente. Cada vez que alguien se perdía, las paredes de la casa de la tejedora parecían palpitar con mayor efervescencia. En las ventanas, sombras con dientes se asomaban unos instantes. Se decían cosas atroces, que había aprendido a dar forma a la oscuridad, que las siluetas se convertían en criaturas hambrientas y que ella misma las enviaba de cacería. Vecinos juraban haber visto a perros de sombra arrastrando cabras en medio de la noche. Otros, que los cuervos desaparecían atravesados por alas hechas de humo. Pero la versión que más estremecía era la de una mujer que aseguraba haber despertado con una sombra distinta a la suya. Se movía antes de que yo lo hiciera, repetía con lágrimas. Esa mujer enfermó hasta morir en pocos días. La iglesia tardó en actuar, como siempre lo hacía, pero al final nadie estaba dispuesto a esperar más. En cada fogón se repetía la consigna: había que quemarla. Y no solo a ella, sino también su casa, para destruir la madriguera de monstruos. Una noche de invierno, armados con antorchas, avanzaron hasta su guarida. Las madres abrazaban a los hijos, los campesinos llevaban hoces, hachas y cruces de madera. Era toda la aldea levantada contra ella.
Cuando el grupo rodeó la casa, escucharon sonidos que no eran humanos, algo parecido a un murmullo colectivo, como si decenas de personas respiraran desde los muros. El miedo casi hizo retroceder a la multitud, pero la furia los sostuvo. Lanzaron fuego contra las paredes, y el resplandor iluminó finalmente lo que allí existía: siluetas temblorosas, negras, recortándose del humo, moviéndose con hambre, como si el incendio no las quemara sino que las liberara. Eran los hijos de Sombra de la Tejedora. La mujer apareció ladrando palabras incomprensibles, entre gritos y llantos. No pedía clemencia, no reclamaba inocencia, solo tejía al aire con su aguja, como si quisiera terminar un vestido que había quedado a medias. Su silueta se mezclaba con decenas de manchas que corrían por las paredes, deslizándose por las grietas, ocultándose entre las llamas. Cuando la leña del techo cayó sobre ella, todo se cubrió con un destello rojizo. Algunos aldeanos juraron ver en ese instante cómo su sombra salió de su cuerpo y se sumó al ejército oscuro que trepaba los muros para escapar. La casa ardió hasta los cimientos, y en el suelo solo quedaron cenizas, maderas torcidas y restos imposibles de identificar. La aldea celebró durante horas, entre miedo y alivio. Creyeron que todo había terminado, pero en las semanas que siguieron empezaron a ocurrir sucesos aún más inquietantes. Las paredes de las casas comenzaron a respirar. En las noches frías, las sombras interiores se alargaban con vida propia. Niños despertaban llorando porque juraban ver ojos en la esquina oscura de la habitación. Uno a uno, los campesinos empezaron a sospechar que las criaturas habían huido de la hoguera y ahora se escondían en sus propios hogares. Algunos quemaban velas sin descanso, otros mantenían hogueras encendidas dentro de las casas, aunque el humo los enfermara. El miedo volvió a tomar la aldea. Con el tiempo, esa comunidad dejó de existir. Algunos escaparon, otros desaparecieron, y del resto solo quedaron leyendas. Hoy, siglos después, el lugar está abandonado, absorbido por el bosque, pero quienes se internan allí afirman escuchar, por la noche, el inconfundible sonido del tejido, el golpeteo de una aguja invisible avanzando sobre una tela que nunca existió. Y entre las ruinas, al enfocar con linterna, las paredes parecen tener sombras demasiado densas, demasiado gruesas, que no concuerdan con ningún objeto real. La historia de la tejedora de siluetas sobrevivió en cantos populares y canciones de miedo que las madres entonan para que los niños no escapen de casa después del anochecer. Se dice que aún vaga entre los abedules en forma de silueta gigantesca, una figura que no necesita cuerpo, porque lo único que sigue siendo suyo es la noche misma. Si algo nos enseña esta historia, es que el fuego destruye casas, destruye piel y hueso, pero jamás destruye una sombra. Al contrario, la libera. La aldea ardió convencida de que había vencido, y lo único que logró fue permitir que los monstruos salieran de aquella guarida. Y aunque esta sea solo la primera bruja de nuestra travesía, una advertencia flota como humo, ella no fue la única que entendió que la oscuridad podía convertirse en bestia, porque, lejos de esa tierra congelada, otra mujer, en un tiempo y lugar distintos, heredó el mismo secreto y lo usó no para defenderse, sino para vengarse. Y es su historia la que aguarda a continuación. Lo que acabamos de escuchar sobre la tejedora de siluetas podría parecer un simple rumor campesino, un cuento deformado por el miedo y el tiempo. Sin embargo, la persistencia del testimonio, las desapariciones, las figuras que parecían escapar de las llamas, las paredes respirando nos obliga a hacer una pausa. Antes de continuar con la siguiente bruja, vale la pena detenernos a reflexionar. ¿Qué eran realmente esas criaturas de sombra? Para algunos, son demonios disfrazados. Si la luz es símbolo de lo divino, la sombra sería el refugio de lo profano. Las antiguas crónicas religiosas describían la oscuridad como el manto favorito de Satanás, y no faltó quien afirmara que estas brujas simplemente abrían la puerta a esas presencias infernales. Las siluetas que caminaban solas serían, en ese caso, entes ajenos al ser humano,
engendros invocados que solo usan la sombra como máscara para no revelar la forma real que los condena. Los más escépticos, en cambio, lo interpretaban como una ilusión colectiva. Los pueblos asediados por hambre, frío y supersticiones necesitaban culpables. El miedo puede ser contagioso, puede dar forma a visiones compartidas. ¿Quién no ha sentido un escalofrío en la oscuridad y jurado haber visto algo moverse? La mente humana es capaz de proyectar monstruos donde no los hay. Según este punto de vista, la aldea simplemente convirtió sus pesadillas en relatos que, repetidos una y otra vez, terminaron por sentirse reales. Pero existe una tercera posibilidad, más perturbadora todavía, y si las sombras son energía, moldeable por la emoción, el miedo, ese pulso primordial que eriza la piel, podría ser combustible. Quizá la tejedora descubrió, consciente o no, cómo usar esa energía para separar la sombra del cuerpo y alimentarla hasta darle autonomía. Se trataría entonces de criaturas nacidas del temor humano, condensaciones de angustia capaces de mantenerse con vida devorando lo mismo que las engendró. Ese pensamiento es alarmante, porque implicaría que cada uno de nosotros, al generar miedo, da un poco más de fuerza a las sombras que nos rodean. Imagina lo que significaría que aquellas figuras fueran un derivado, un eco torcido de nuestra psique, y lo peor, no habría fuego suficiente ni rezo capaz de erradicarlas por completo, porque mientras el hombre sienta miedo, ellas seguirán existiendo. Tal vez por eso sobrevivieron después de la muerte de la bruja. Quizá no huyeron de las llamas, simplemente encontraron nuevos anfitriones en cada rincón donde el terror prendía. Lo cierto es que ninguna teoría trae consuelo. Demonios, ilusiones o energía del miedo. Cualquiera de las tres posibilidades abre un abismo aterrador. Y lo más escalofriante es que, al avanzar en este viaje, las huellas de estas criaturas no se disipan, se intensifican. Cada nuevo relato parece acercarnos no a un mito aislado, sino a un legado oscuro transmitido entre mujeres que no temían jugar con lo prohibido. Y si lo de la tejedora ya resultaba asfixiante, lo que viene a continuación revela hasta qué punto una sombra puede volverse un arma personal, porque en la siguiente historia, la oscuridad no se usó para crear compañía indescriptible, sino para vengarse de un marido que nunca volvió de la tumba. En el México colonial del siglo XVII, entre iglesias que se levantaban como símbolos de poder y tierras robadas a pueblos originarios, se cuenta que hubo una mujer que jamás debió ser olvidada, la viuda de sombras. Su nombre de pila quedó borrado por la Inquisición y por la lengua temerosa de los vecinos, pero su apodo sobrevivió en coplas campesinas y en los murmullos de los misioneros que juraron verla caminar entre rayos de luna. Todo comenzó con la muerte extraña de su marido. Era un hacendado respetado, hombre con más enemigos que amigos, pero intocable por sus conexiones con jueces y clérigos. Una noche apareció muerto en su propia recámara sin herida aparente, ni gota de sangre, ni señal de enfermedad. El detalle que desató el horror fue la expresión de su rostro, ojos desorbitados, boca abierta en un grito mudo, las manos crispadas como si luchara contra algo invisible. Nadie pudo explicar que lo estranguló sin dejar marcas. Los vecinos comenzaron a sospechar de ella, su joven esposa. Había rumores de que el matrimonio estaba lleno de gritos, insultos y golpes que el hombre descargaba sobre ella. Se decía que la viuda soportaba en silencio, que nunca levantaba la voz, pero que a veces, en las noches, se le escapaban frases en lenguas indígenas que confundían al resto. Tras la muerte del marido, muchos afirmaron que aquellos murmullos no eran rezos de dolor, sino conjuros. El velorio se celebró en la hacienda, pero los asistentes salieron despavoridos al ver cómo las velas que rodeaban el féretro se apagaban solas, una tras otra, como si algo soplara alrededor del cadáver. Cuando intentaban encenderlas, la llama titilaba y se deformaba en formas alargadas que parecían garras. El entierro debió hacerse deprisa, y a partir de ese día, la viuda quedó marcada como bruja. Su casa, poco a poco, se convirtió en un foco de leyendas. Los mozos aseguraban que, de noche,
Las paredes se extendían y contraían como pulmones. Las cruces de hierro clavadas en las puertas amanecían torcidas, como si hubieran sido empujadas desde adentro. Una vecina juró que escuchó un coro de voces masculinas salir de la chimenea, voces susurrantes que pedían ayuda antes de transformarse en gruñidos. Nadie se acercaba a ofrecerle compañía. Nadie quería cruzar esa puerta donde se decía que las sombras tenían dueño. No tardó en llegar la represión. La Inquisición envió visitadores para investigar. Querían pruebas de brujería, pero también satisfacer a los hacendados que no toleraban la idea de una mujer joven viviendo sola y fuerte. Los registros de la época hablan de extrañas duplicaciones del cuerpo. Más tarde, se descubrió qué significaba. Varios testigos aseguraban que, al interrogarla, vieron como su sombra en la pared tardaba en moverse, como si se resistiera a seguir su gesto, y, en otros momentos, la sombra directamente se separaba de ella, caminaba sola unos pasos y volvía a unirse como río oscuro. Hubo un escribano que dejó constancia del hecho, ocultando sus palabras bajo metáforas. La oscuridad la acompaña, y se desdobla, escribió. 2 cuerpos tiene, aunque solo uno de carne. El miedo cundió entre los frailes. Algunos propusieron apresarla de inmediato, otros, más supersticiosos, se negaron, temían que tocarla significara quedarse sin sombra propia. Lo más inquietante ocurría con los hombres que intentaban visitarla. Hubo soldados que se jactaban de su valentía y que fueron a la casa para burlarse o intentar aprovecharse de su situación. Ninguno salió bien librado. Uno fue encontrado en las afueras, inconsciente, con el rostro hundido en un gesto de terror idéntico al del difunto marido. Otro regresó tambaleándose al convento y, antes de morir, murmuró que había visto a una mujer de sombra abrirse de su cuerpo y hundirle los dedos en el pecho. Los testimonios coincidían. En las paredes de esa casa, figuras oscuras se materializaban, como cazadores, reclamando a los visitantes masculinos con furia. Los rumores se propagaban y las coplas se cantaban de esquina en esquina. La viuda teje negrura, su sombra truena al andar. Los hombres que entran con ella ya no consiguen escapar. Se convirtió en una advertencia para los jóvenes, una leyenda viva. Mientras tanto, ella permanecía tranquila, ocupada en labores domésticas, caminando con paso firme por calles donde la gente se apartaba. Jamás gritaba, jamás suplicaba. Parecía que la soledad era su mejor aliada. Pasaron los meses y los inquisidores debatían. Algunos exigían hoguera inmediata, otros proponían encierro. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Durante una misa dominical, justo cuando el sacerdote levantó la hostia, las sombras de todos los fieles se agitaron sobre el suelo. Fue un movimiento breve, casi imperceptible, pero suficiente para desatar histeria. Se acusó de inmediato a la viuda, aunque ella ni siquiera había estado presente en la iglesia. Se decidieron finalmente a capturarla, pero hacerla prisionera resultó imposible. Cuando intentaban acercarse a su casa, las paredes se agitaban como si respiraran, expulsando de sí figuras oscuras que corrían hacia los hombres con una agilidad sobrehumana. Varios soldados huyeron alegando que algo helado les arrancaba las armas de las manos. Otros gritaban que una segunda sombra los sujetaba por los pies. La misión fue abandonada y nunca lograron atraparla. La viuda de sombras quedó como un espectro en medio del pueblo. Vivía allí, inalcanzable, y su presencia se convertía en una condena que nadie podía ejecutar. Tiempo después, un incendio consumió parte de la aldea. Las habladurías aseguraban que inició en su casa. Algunos juraron verla, parada a lo lejos, intacta entre las llamas, mientras su sombra se multiplicaba en decenas de siluetas que corrían como animales hacia la oscuridad del campo. Nunca se halló su cuerpo, jamás se halló rastro alguno. Solo casas calcinadas y paredes ennegrecidas. Y aquí es donde la leyenda se vuelve aún más inquietante, porque hay quienes dicen que esa viuda sigue caminando en pueblos coloniales olvidados, reapareciendo cada ciertos años. Se la reconoce porque, afirman, no hay solo una sombra tras ella, sino 2, a veces 3, según la fase lunar. Un
Murmullo popular asegura que hasta hoy la viuda busca víctimas masculinas para vengarse eternamente de los golpes del marido que la atormentó en vida. Sus sombras serían guardianas, verdugos heredados de su propia furia. Es difícil separar lo histórico de lo imaginado. Las crónicas inquisitoriales, aunque imprecisas y cargadas de prejuicio, mencionan presencias nocturnas en el caso de esta mujer. Los testimonios orales insisten en que su sombra duplicada no era una visión, sino un acto real, visible para muchos. Sea como fuere, lo cierto es que su historia demuestra algo más escalofriante aún, ¿no? Las sombras no solo son serviles, no solo actúan como esclavas. En manos equivocadas, pueden reproducirse, multiplicarse y convertirse en soldados al servicio de un solo rencor, mientras que la tejedora de siluetas alimentaba monstruos con huesos invisibles. La viuda de sombras utilizaba la negrura para vengarse, para mantener a raya a todos los hombres que habían intentado apartarla, dominarla o despreciarla. Dejó tras de sí la imagen imposible de murallas respirando y de sombras multiplicadas como enjambres, y aunque nunca supimos si murió en aquel incendio o si simplemente se diluyó tras él, la duda se arrastra hasta nuestros días, porque, incluso ahora, en calles empedradas y casas coloniales desiertas, no son pocos los que aseguran haber visto en los muros una segunda sombra moverse por cuenta propia. Esa es la herencia de la viuda de sombras, recordarnos que la oscuridad puede engendrar duplicaciones imposibles. Y si pensamos que esto fue aterrador, lo que sigue lleva el espanto a un territorio todavía más salvaje. Porque la próxima bruja no tejía en un telar ni habitaba una hacienda. Se escondía en una caverna junto al mar, en un país lejano, y consiguió arrancar las sombras de pescadores vivos, para devolverlas convertidas en parásitos de pura negrura. Después de escuchar la historia de la viuda de sombras, resulta inevitable detenernos en ese conflicto que marcó toda la época colonial, la distancia brutal entre lo que decía la iglesia y lo que aseguraban los vecinos atemorizados, porque mientras las crónicas oficiales se empeñaban en clasificar estos fenómenos como supersticiones de gente ignorante, los aldeanos afirmaban haber visto con sus propios ojos cómo las sombras se desdoblaban, corrían solas o atrapaban a los hombres con dedos invisibles. Para la Inquisición, era sencillo. Cuando alguien hablaba de casas que respiraban o de paredes pobladas por siluetas oscuras, se le acusaba de crédulo o directamente de cómplice de la bruja. Las autoridades religiosas necesitaban defender la idea de que el poder de Dios era absoluto y que no existía fuerza capaz de rivalizar con la luz divina. Reconocer lo contrario habría sido aceptar que había un equilibrio oculto, que existían poderes incontrolables que escapaban al dogma, así que quedaba prohibido. Lo que se salía de lo explicado se etiquetaba como ignorancia o engaño del maligno, nunca como fenómeno tangible. Pero el miedo popular, ese que se transmite de boca en boca y marca la memoria colectiva, tenía otra voz. Los campesinos sabían distinguir una superstición de una amenaza real, porque eran ellos quienes velaban a los muertos que parecían no querer quedarse quietos en sus tumbas. Eran ellos los que escuchaban ruidos tras las paredes, los que regresaban del campo creyendo haber caminado junto a una sombra que no era propia, y aunque eran analfabetos para leer Biblias y decretos, tenían una certeza hiriente: lo que ocurría en sus pueblos no podía explicarse con sermones. Este choque generaba una atmósfera asfixiante. Por un lado, un altar que negaba todo, que pedía obediencia, que recordaba a los fieles que temer lo invisible era caer en tentación. Por el otro, la memoria viva de las noches en que aldeanos juraban contemplar lo imposible. La iglesia los llamaba supersticiosos. Ellos, en cambio, sostenían que los clérigos eran ciegos deliberados, incapaces de protegerlos de lo que se deslizaba en sus casas cuando apagaban las lámparas. El contraste se volvía aún más cruel cuando la misma Inquisición necesitaba justificar los procesos públicos. Oficialmente, las causas contra las brujas se basaban en moralidad, herejía o pactos con el demonio, pero si uno se fija con cuidado, aparecen descripciones ambiguas, ocultas entre frases de legalidad, soldados incapaces de entrar a una casa porque fuerzas extrañas les cerraban el paso,
testigos que confesaban que la acusada tenía más de un cuerpo. Son escrituras donde lo sobrenatural late disfrazado, apenas contenido por el esfuerzo del escribano en elegir palabras menos escandalosas. Esa tensión mantenía al pueblo en un estado doble, condenados al silencio por las autoridades, pero presos del horror en sus casas, y el efecto fue que las leyendas se volvieron más fuertes que los documentos, porque lo escrito por el clero se quedaba en archivos, pero los relatos pasaban de generación en generación, creciendo como árboles retorcidos en la memoria popular. Fue así como la figura de la viuda de sombras, pese a los intentos de censura, se convirtió en un espectro eterno que hasta hoy sigue recorriendo hogares coloniales en susurros. Por eso, cuando revisamos estas historias con ojos modernos, no basta con elegir un lado, ni el dogma absoluto ni la histeria popular explican todo el cuadro. Ambas facetas se retroalimentan, la iglesia cubriendo con silencio, y el pueblo alimentando con miedo. En esa grieta es donde surge la verdadera pesadilla, un espacio donde lo racional intenta imponerse, pero la experiencia empírica del terror cotidiano nunca se deja callar, y será precisamente ese abismo, entre negar lo imposible y vivirlo en carne propia, lo que ilumina la siguiente historia. Porque si la viuda ya ponía a temblar a los hombres en los muros de su hacienda, la bruja que nos espera ahora arrastró la oscuridad hasta lo más profundo de la tierra, y convirtió el mar, las cuevas y el viento mismo en territorio de sus sombras. En los acantilados azotados por el viento del Mar del Norte, en una Escocia aún desgarrada por luchas religiosas y supersticiones férreas, surgió la leyenda de una anciana que jamás debió habitar lugar alguno. Nadie conocía su origen verdadero, aunque algunos aseguraban que había llegado desde tierras altas tras perder a sus hijos en una hambruna. Otros sostenían que era hija de un marinero ahogado y que nació con la marca de la sal en la piel. Lo cierto es que se había instalado en las cuevas donde los pescadores no se atrevían a poner pie, unas cavernas que vomitaban aire helado, incluso en verano, y donde las olas entraban rugiendo como bestias encadenadas. Allí construyó su refugio. No levantó muros ni techos, solo encendía hogueras cuyas brasas parecían no darse nunca. Desde lejos, mar adentro, los pescadores veían aquel resplandor encendido bajo el arco natural de la roca, como si el infierno hubiera encontrado una puerta hacia la superficie. La llamaban la bruja de la caverna, aunque con el tiempo ese nombre se transformó en algo más aterrador, la que roba las sombras. Al principio, la gente creía que era solo una anciana huraña, enemiga de la compañía, pero muy pronto comenzaron los relatos inquietantes. Hombres curtidos por la sal juraban que, al remar cerca de aquellas rocas, sentían que algo les arrancaba parte de su cuerpo, y no era el frío, ni el cansancio, era otra sensación, la de mirar al suelo de su barca bajo el brillo de la luna y descubrir que la sombra que siempre los seguía ya no estaba allí. Uno tras otro, los pescadores comenzaron a decir lo mismo. Habían visto cómo sus siluetas se despegaban, como si fueran líquidas, resbalando hacia atrás. Algunos las veían alzarse sobre el oleaje oscuro, agitándose como telas negras perseguidas por el viento. Luego desaparecían mar adentro, deslizándose hacia la caverna de la bruja, y cuando esos hombres regresaban a casa, lo hacían con un cansancio sobrenatural, un rostro consumido que sus esposas comparaban con el de los enfermos terminales. Le falta alma, murmuraban, como si volviera vacío. Se organizaban rezos para conjurar el terror, pero nada lograba detenerlo. Las parroquias repetían que todo era histeria en tiempos de hambre y tormenta, y sin embargo el miedo crecía, porque no era solo la ausencia de sombras lo que espantaba al pueblo, sino lo que ocurría después. A quienes la perdían, les empezaban a acompañar voces invisibles en las noches, ruidos de pasos a su alrededor, incluso cuando dormían junto a la esposa en un catre pequeño. Muchos marineros juraban haber visto, en la esquina de la habitación, una silueta oscura que imitaba sus gestos con unos segundos de retraso, suplantando lo perdido. El pueblo costero comenzó a deteriorarse. Los hombres no querían salir a pescar, aterrados por esos desprendimientos imposibles. El hambre acechaba,
pero nadie quería pasar cerca de la caverna. Hubo intentos de enfrentarse a la bruja a distancia, lanzar flechas, piedras desde los acantilados, incluso cañonazos de barcos ingleses, pero siempre ocurría lo mismo. Al acercarse los proyectiles a la gruta, algo los desvió, como si la oscuridad misma se alzara a defenderla. El temor se convirtió en odio cuando comenzaron las desapariciones. 3 jóvenes, cansados de la superstición, desafiaron a la comunidad y decidieron investigar. Jamás regresaron. A la mañana siguiente, sus sombras fueron vistas corriendo solas en la playa, desintegrándose con el sol naciente. Aquel detalle horrendo sacudió la fe de todos. ¿Eran aquellas manchas sus almas escapando? ¿O eran criaturas ya esclavizadas que no lograron sobrevivir a la luz? Las canciones populares empezaron a reflejar ese horror. Versos improvisados en los puertos hablaban de la vieja del acantilado que cosechaba sombras como si fueran peces. Las madres advertían a los niños: no te acerques al mar después del ocaso, o ella arrebatará tu sombra para que no despiertes jamás. El miedo creció hasta convertirse en acción. Organizaron un grupo de marineros fuertes, armados con cuchillos, antorchas y cruces. El plan era simple: remar hasta la caverna durante la noche, cuando la bruja estuviera allí, y prender fuego a todo lo que encontraran. Eran 12 hombres, escogidos entre los más valientes. Sus esposas lloraban en la playa, despidiéndose como si fueran a la guerra. Nadie los volvió a ver. Lo extraño vino después. Al amanecer, las barcas regresaron solas. Remaban sin manos, empujadas por las olas, sin un tripulante a bordo. Y sin embargo, quienes las divisaron aseguraron que dentro de cada embarcación se agitaban masas oscuras, como figuras líquidas, desordenadas, que se deslizaban de banco en banco, rindiendo parodias grotescas de los movimientos humanos. No tenían rostro ni cuerpo claro, pero se alzaban y bajaban como si mantuvieran una coreografía. Fueron empujadas hasta la orilla y, apenas el sol tocó sus maderas, todo se disolvió. Las manchas negras se evaporaron en segundos, como humo vencido por el amanecer. Las barcas quedaron vacías, intactas, estremecedoramente limpias, como si jamás hubieran contenido cuerpos mortales. El pueblo nunca se recuperó de esa escena. Algunos huyeron tierra adentro, otros juraron no volver a mirar el mar. El puerto murió lentamente, abandonado a las gaviotas. La caverna quedó como cicatriz eterna en el acantilado, todavía temida por los pescadores de generaciones posteriores. Incluso hoy, cuando esos mares son atravesados por barcos modernos, marineros supersticiosos cuentan que, al mirar con atención hacia el acantilado, todavía puede distinguirse una hoguera débil encendida dentro de la cueva. No importa si es pleno día o medianoche, siempre hay un resplandor esperando, como un ojo que parpadea. La iglesia intentó borrar el relato, condenando a aquel pueblo por ceder a la rumorología. Sin embargo, viajeros extranjeros recogieron la historia y la llevaron a otras costas. Así nació la leyenda de la bruja de la caverna, convertida en pesadilla marítima para los navegantes. Algunos juraron que ella no solo robaba sombras, sino que podía venderlas en mercados ocultos entre islas. Otros aseguraban que con ellas fabricaba sirvientes, figuras invisibles que remaban eternamente para ella bajo el mar, transportando secretos prohibidos. El infierno de la caverna, como lo llamaban, era más que un lugar físico. Era la certeza de que la sombra, ese doble inseparable, podía escindirse y volverse enemiga. No un demonio externo, no un invento de la imaginación, sino tu propio contorno traicionándote, abandonándote para servir a otro. Y lo más perturbador es que la bruja jamás fue hallada muerta. Cuentan que envejeció allí, oculta, hasta que un día simplemente dejó de ser vista. Pero ninguna hoguera, ninguna ejecución pública marcó su final. Eso significa que lo único que tenemos es la sospecha. Quizás se transformó en sombra ella misma y se deslizó entre cavernas, viajando aún hoy bajo las aguas del Mar del Norte. El pueblo desapareció, como la aldea de la tejedora y como la hacienda de la viuda, y se repite el mismo patrón: comunidades enteras silenciadas, vaciadas,
incapaces de resistir a la invasión del miedo. Lo que queda es la advertencia, porque, si las murallas que respiran y las duplicaciones de la sombra ya eran suficiente para angustiar a cualquier hombre, lo de la caverna eleva el terror a otro plano, la pérdida del propio reflejo, la mutilación de lo invisible. Y aunque esta historia parezca aislada en los ecos del mar, lo cierto es que las sombras reclamadas por esta bruja enlazan con otras leyendas en continentes diferentes. Y así, con el rugido de un mar embravecido como telón de fondo, nos dirigimos hacia tierras lejanas de Asia, donde otra mujer descubrió cómo transformar las superficies más inofensivas, los espejos en puertas para parir criaturas oscuras que sonreían cuando nadie más lo hacía. Después del frío de Escocia y de las cuevas que devoran sombras, al compás del mar, es necesario hacer un alto, un respiro colectivo, aunque ese respiro tenga todavía el olor de lo extraño. Porque lo cierto es que estas historias no se limitan a aldeas medievales o mares embravecidos del siglo XVIII. La idea de que la sombra puede ser arrebatada, manipulada o incluso transformada en algo autónomo está presente en múltiples culturas, saltando de continente en continente como si fuera un conocimiento secreto compartido en susurros. Una de las leyendas más persistentes surge en los Andes, donde se habla del roba sombras. Entre comunidades quechuas y aymaras se transmitió el relato de chamanes capaces de caminar detrás de un viajero y, sin siquiera tocarlo, arrancarle la sombra del suelo. No podía verse el instante exacto en que ocurría, pero la víctima comenzaba a sentirse enferma, como si la vida se le escurriera por la piel. Según el mito, una vez que un brujo se quedaba con tu sombra, podía venderla a espíritus de la montaña o a la mismísima tierra, a cambio de poder y cosechas abundantes. Los enfermos a quienes se les robaba la sombra acababan debilitados, sin brillo en los ojos, agonizando lentamente hasta morir, como si les hubieran extirpado un órgano invisible. Lo terrible es que no había cura segura, solo algunos curanderos decían poder atar una nueva sombra al cuerpo del enfermo, usando rituales con fuego y espejos, aunque nunca se sabía si la nueva sombra pertenecía al mismo individuo o a otra cosa. Dejamos los Andes y viajamos a África, donde las tradiciones de varias etnias hablan del doble. No se trata exactamente de un reflejo, sino de una extensión vital que habita dentro de la sombra del hombre. Para los pueblos Dogon, de Malí, por ejemplo, cada persona tiene una parte inmortal reflejada en su sombra, y dañarla equivale a atacar directamente al espíritu. En otras regiones, hay historias de hechiceros que podían separarse de su propia silueta, enviaban a esa parte oscura como mensajera o verdugo. Lo curioso es que estas historias insisten en un detalle preciso: cuando la sombra regresaba después de ser desprendida, no siempre volvía obediente, a veces regresaba con ideas propias, como si en su ausencia hubiera aprendido a pensar. Esa noción resulta inquietante, porque sugiere que dentro de cada sombra existe la posibilidad de otra conciencia, esperando la oportunidad para dividirse. Ahora acerquémonos al presente, en escenarios mucho más familiares y urbanos. Puede sonar sorprendente, pero incluso en los tiempos modernos, la gente sigue temiendo a lo que se mueve donde la luz no llega del todo. Una de las supersticiones más comunes es la de las sombras autónomas vistas en callejones y carreteras desiertas. Relatos actuales describen figuras negras que cruzan de un lado a otro en plena noche, sin cuerpo que las proyecte, como si fueran recortes tridimensionales. Son conocidas en foros de internet y en grupos de fanáticos del misterio, como Sado o People, y aunque algunos las descartan como producto del estrés, otros dan detalles demasiado específicos, describen cómo esas entidades se posan en la esquina de la habitación, a veces durante meses, observando al durmiente con paciencia maliciosa. En ciudades de América Latina existen, además, pequeñas reglas supersticiosas que parecen conservar la fuerza de lo ancestral. Hay quienes dicen que nunca se debe jugar a imitar tu sombra en la madrugada, porque hacerlo es abrir la puerta a que empiece a moverse con segundos de diferencia, cortando el lazo natural contigo. En barrios con edificios antiguos, se repite que, en ciertas escaleras,
Más de uno ha visto bajar 3 sombras cuando en realidad solo hay 2 personas. Nadie se atreve a revisar demasiado, porque, dicen, la tercera sombra no siempre desaparece de inmediato. Todos estos fragmentos, dispersos y aparentemente inconexos, confluyen en el mismo núcleo, la sombra como algo más que ausencia de luz. Es un doble, un órgano invisible, un espíritu adherido o incluso un fantasma en potencia. Lo fascinante y aterrador es que este patrón se repite en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Para algunos, la explicación es psicológica. El cerebro humano teme a lo incompleto y por eso dota de vida propia a cualquier anomalía en los contrastes entre luz y oscuridad. Para otros, es una prueba de que existe un saber prohibido, un arte oculto transmitido de generación en generación, que enseña a moldear esas siluetas en algo más tangible. Y si bien estas historias breves parecen dar un respiro frente a los relatos de brujas letales, en realidad cumplen el efecto contrario, demuestran que el miedo a las sombras no pertenece únicamente al pasado ni a lugares remotos. Está aquí, en las ciudades modernas, en las casas cotidianas y en los callejones por los que caminamos. La bruja que convierte una sombra en criatura viva puede parecer cosa de mito, pero basta recordar esas crónicas andinas, esas creencias africanas, esas supersticiones urbanas que aún hoy la gente se guarda de mencionar por miedo a invocar lo que calla. Así, el folclore y la vida cotidiana se mezclan para recordarnos un hecho escalofriante: nunca estamos verdaderamente solos, porque junto a nosotros habita siempre otra entidad silenciosa, y si alguna mano invisible decide liberarla de nuestro control, tal vez no tengamos fuerza suficiente para recuperarla. Habiendo tomado esta bocanada de aire oscuro, estamos listos para sumergirnos otra vez en el abismo, porque lo que nos aguarda a continuación no es un eco lejano ni un rumor global, sino una historia particular, localizada en Japón, donde una mujer transformó los espejos en ventanas hacia otro plano y enseñó a las sombras a cruzar de un mundo al otro como si fueran huéspedes indeseables. La era Meiji en Japón fue un periodo de transición tumultuosa. Entre 1868 y 1912, el país dejó de ser una isla aislada y feudal para abrirse a un mundo industrializado, lleno de máquinas, trenes y luces que desafiaban la tradición. Pero cuanto más se extendía la modernidad, más férreamente se aferraban algunos sectores a las supersticiones ancestrales. La gente necesitaba explicaciones para aquello que la ciencia aún no podía ofrecer, y el vacío entre el viejo mundo y el nuevo se llenaba con terrores antiguos que encontraban nuevas formas. En ese contexto surgió una historia que desgarra, tanto por su rareza como por su potencia. Hablaban de una mujer, solitaria, que vagaba por aldeas de provincias donde nadie quería atenderla. No era joven ni anciana, su edad parecía indescifrable, como si viviera suspendida en algún punto intermedio. Los campesinos contaban que había nacido en una familia de artesanos del cristal, especialistas en espejos. Desde pequeña creció rodeada de superficies que devolvían imágenes, y pronto, decían, comenzó a tratarlas como si fueran compañeros de juego. Sin embargo, lo que empezó como juego inocente pronto se tornó en motivo de miedo. La niña podía pasar horas frente a un espejo, sin parpadear, como si mantuviera una conversación secreta con su reflejo. Su madre afirmaba escuchar risas cuando nadie más estaba con ella en la habitación. En noches de luna llena, corría a encender lámparas de aceite porque juraba que veía a su hija acompañada por más de un reflejo. Esa peculiaridad creció con los años, hasta que la joven, repudiada por los vecinos, fue empujada a la marginalidad. La llamaron bruja, loca, endemoniada. Nadie sabía que su aislamiento solo alimentaba las sombras que expandía frente a los espejos. Lo cierto es que descubrió un arte siniestro: proyectar su sombra dentro de los espejos. Quienes fueron testigos aseguraron que, a veces, la lámpara apenas rozaba la habitación y ya la sombra de la mujer se desprendía del suelo, ascendía hacia el cristal y se incrustaba en él como mancha líquida. El espejo no devolvía su rostro con precisión, sino una versión turbia, como si hubiese niebla agitándose tras el vidrio, y de esa niebla emergían criaturas grotescas,
manos de humo, cabezas sin contorno, figuras negras que reptaban desde la superficie reflectante para moverse un instante por el suelo antes de disolverse. La aldehuela cercana pronto se convirtió en un lugar marcado por tragedias. Una oleada de muertes inexplicables, la mayoría suicidios, comenzó a inquietar incluso a las autoridades de la nueva era. Hombres y mujeres que jamás habían mostrado tendencias oscuras eran hallados colgados, ahogados o con la garganta cortada, sin signos de violencia previa. Los sobrevivientes, aquellos que fallaban en sus intentos o que balbuceaban algo antes de desfallecer, coincidían en un detalle insoportable: mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. No tardó en correrse el rumor de que la mujer era culpable. La llamaron la madre del espejo, porque no era solo una bruja, había dado a luz a hijos de cristal, criaturas negras que usaban la mente humana como cuna para desarrollarse. Decían que esas entidades se arrastraban desde el azogue, trepaban a los cerebros de quienes se quedaban demasiado tiempo mirando un espejo en penumbra. El reflejo comenzaba a actuar por su cuenta, un parpadeo que no correspondía, un giro de cabeza que llegaba tarde, una sonrisa imposible, y cuando la víctima lo notaba, algo se quebraba dentro. La psique se astillaba como cristal golpeado. En los informes policiales de la época, fragmentados y discreto, pues el gobierno quería promover la modernidad y no supersticiones campesinas, describen que uno de los investigadores entró en la casa de la mujer y se topó con algo imposible: varios espejos enfrentados, creando un laberinto de reflejos. En cada superficie se deformaban imágenes distintas de ella, algunas más jóvenes, otras más ancianas, algunas con ojos vacíos, otras con bocas insondables. El hombre huyó aterrorizado, renunció a su cargo y escribió en su diario que jamás volvería a encender una lámpara junto a un espejo cerrado. La leyenda cobró aún más fuerza cuando comenzaron a desaparecer niños. Los padres dormían, los dejaban solos en habitaciones con espejos familiares, y al despertar encontraban la silueta marcada de la pequeña mano en el vidrio, pero sin hijo en la cuna. Nadie supo cuántos casos fueron reales y cuántos inventados. Por el miedo, pero la sensación en la aldea era absoluta: los espejos ya no eran objetos cotidianos, eran puertas. Y ella los abría. En las décadas siguientes, la escuela popular japonesa recogió decenas de cuentos relacionados, historias de viajeros que, al hospedarse en posadas con antiguos espejos, veían como su reflejo se despeinaba solo mientras ellos permanecían quietos, o el rumor de una posadera que, tras limpiar un gran espejo, vio por segundos a una mujer caminando dentro del vidrio, portando en sus brazos una criatura negra envuelta en paños. Los misioneros cristianos que intentaron erradicar estas historias bautizaron al mito como tentación demoníaca de la vanidad. Pero a ojos del pueblo era mucho más simple: los espejos habían sido infectados. El detalle más escalofriante es que los suicidios vinculados a la madre del espejo ocurrían siempre frente a superficies reflectantes. Algunos saltaba al pozo artesiano no para morir, sino porque al ver su rostro en el agua, descubría que ya no era suyo. Otro se clavaba hojas metálicas justo cuando su reflejo movía el brazo antes que él. La imposibilidad de controlar la propia imagen llevaba lentamente a los habitantes al borde de la locura. Imagínalo, vestirte por la mañana y ver que tu sombra en el espejo sonríe desagradablemente cuando tú apenas bostezas. Poco a poco, se aniquilaba la frontera entre individuo y reflejo, hasta que se deseaba solo una salida: la extinción. Hay quienes dicen que, tras años de rumores, la mujer fue encontrada muerta en su laberinto de espejos, pero el hallazgo fue aún más enigmático. No había cadáver en la habitación, solo un espejo fisurado en el centro, donde se veía una especie de sombra reseca pegada al vidrio, como la silueta de alguien que se hubiera derretido hacia el interior. Para muchos, esa fue la prueba de que la bruja jamás murió, sino que decidió habitar completamente el otro lado, transformándose en esencia en uno de sus hijos. Desde entonces, los espejos comenzaron a ser vigilados con un respeto temeroso en varias aldeas. La superstición se mantiene hasta hoy en algunas regiones rurales de Japón,
Jamás mirar fijamente un espejo en completa oscuridad. Jamás dormir con el frente a la cama. Un refrán surgido en aquella era advierte: la sombra sonríe primero. Incluso en testimonios modernos, personas que han enfrentado depresión o insomnio severo relatan experiencias inquietantes con espejos, figuras autónomas que ríen socarronamente, reflejos que no obedecen al movimiento de la cabeza. La madre del espejo nos confronta con un terror distinto al de las otras brujas. No es el exterior, no es la sombra que acecha en la muralla ni la que persigue desde una cueva, junto al mar. Es tu propia cara, tu propio doble, levantándose contra ti, negándote la certeza de la identidad. Y no hay huida posible, porque todos, absolutamente todos, llevamos un espejo cerca. Basta con entrar a un baño iluminado por una tenue bombilla, para recordar, con un escalofrío, la posibilidad de que tu reflejo tarde un segundo más en moverse. Los académicos modernos intentan explicar esta leyenda asociándola a la disonancia cognitiva, a trastornos disociativos o incluso a simples pareidolias del ojo humano. Pero ninguna explicación científica borra las muertes registradas, ni el patrón funesto de suicidios ocurridos frente a reflejos. Es más sencillo admitir que hubo algo fuera de control, una supervivencia de poderes antiguos enquistados en los umbrales entre tradición y modernidad. La madre del espejo perdura así, flotando entre mito y realidad, una mujer apartada, convertida en partera de criaturas oscuras, que encontró en los espejos el mismo lenguaje que otros hallaron en cavernas o paredes respirantes. No necesitó tejer sombras ni multiplicarlas, solo les abrió paso hacia otro plano de vidrio. Y si las aldeas japonesas se estremecieron con aquel terror íntimo, nosotros, al escuchar su historia, deberíamos sospechar una cosa: tal vez no necesitamos viajar a tierras lejanas, ni a siglos pasados, para exponernos a peligros semejantes. Basta mirar de frente el cristal que tienes en tu cuarto, ahí donde tu silueta duerme inmóvil, esperando el momento de moverse por sí misma, porque lo que nos aguarda a continuación hará que esa sospecha cobre otra forma, ya no espejo ni reflejo, sino ciencia, locura y sombras estudiadas con lupa, un contraste que pretende explicar lo inexplicable, aunque en sus intentos solo lo vuelva aún más aterrador. Después de escuchar a la madre del espejo y a sus reflejos insubordinados, surge una pregunta inevitable: ¿es posible que todo esto tenga una explicación racional? La ciencia moderna se ha esforzado por desmenuzar este tipo de relatos, colocando sobre la mesa teorías que intentan devolvernos al terreno de lo lógico. Sin embargo, cuanto más se razona, más incómoda se vuelve la sensación de que la respuesta nunca termina de cerrar. En el ámbito de la psicología, se invoca con frecuencia el concepto del doppelganger, esa figura idéntica a nosotros mismos que aparece en visiones o alucinaciones. Investigadores afirman que estas experiencias están vinculadas a fallos en la percepción espacial del cerebro, pequeños desajustes que hacen que una persona se vea a sí misma desde afuera o note un doble que camina con retraso. Alguien, mirándose en un espejo, bajo cansancio o ansiedad, podría sentir que el reflejo lo imita con desfase. Simple, científico, tranquilizador. Pero, ¿de verdad tranquiliza? Porque si todo se redujera a un error neuronal, ¿cómo se explican los testimonios de varias personas que a la vez ven a la misma sombra moverse de forma autónoma, o las historias registradas en comunidades enteras, donde múltiples testigos describen comportamientos idénticos? Una alucinación puede ser individual, pero el miedo colectivo se alimenta de algo más tangible que meros impulsos eléctricos en el cerebro. La neurología también intenta su aporte con diagnósticos como la epilepsia del lóbulo temporal. Se sostiene que en ciertos episodios, las personas pueden experimentar figuras negras periféricas, sensaciones de presencias invisibles o incluso percibir un doble fantasmagórico. Y aunque la ciencia ofrece este argumento con seguridad, genera a la vez un vacío escalofriante. ¿Es que acaso todos los pescadores, campesinos y aldeanos de los siglos pasados sufrían el mismo tipo de ataque epiléptico al mismo tiempo? La explicación, aunque aparentemente lógica,
tropieza con la improbabilidad histórica. Otro enfoque se apoya en la óptica. Las condiciones de luz tenue, los reflejos y la fatiga ocular provocan ilusiones en las que una sombra puede parecer independiente. Las leyendas de espejos podrían reducirse a distorsiones visuales, una lámpara que proyecta formas inesperadas, un reflejo que se curva en el cristal. Pero una vez más, surge el dilema, cuando cámaras modernas captan movimientos autónomos en habitaciones vacías, sin seres humanos presentes, ¿se trata de óptica o algo más? Porque ese es el contraataque de lo paranormal sobre la lógica. Los registros actuales. Existen videos, grabaciones de radar y mediciones térmicas donde se observan anomalías que desafían incluso a los especialistas. Zonas frías con forma humanoide, interferencias que se desplazan de manera coordinada, sombras que cruzan pasillos frente a cámaras de seguridad sin que haya nadie allí. Cada intento de explicación tropieza con la contundencia del registro. Y lo inquietante es que estas pruebas ya no pertenecen solo al pasado oscuro de aldeas y cuevas, sino al aquí y al ahora, en medio de hospitales, oficinas y casas familiares. Lo cierto es que la ciencia levanta la ceja, ofrece hipótesis, pero no cierra la herida, porque incluso aunque alguien le diga es un fallo cerebral, no hay nada ahí. La experiencia subjetiva de ver cómo tu reflejo sonríe sin que tú lo hagas, o sentir que tu sombra encoge cuando no te mueves, no se apaga. Con frases médicas, el miedo no se somete a diagnósticos, y eso lo convierte en territorio fértil para lo inexplicable. Así, nos queda la ironía, cuanto más se intenta racionalizar, más monstruoso se vuelve el vacío de certeza. La lógica tropieza con testimonios demasiado vívidos, y la tecnología, en vez de calmar, agrega combustible mostrando que las sombras siguen moviéndose donde no deberían. Y si aún quedaba esperanza de hallar consuelo, bajo el prisma de la ciencia, la siguiente historia la pulveriza, porque lo que viene no se limita a interpretaciones psicológicas ni ilusiones ópticas, es una sombra con hambre, invocada y moldeada, en pleno aire urbano, convertida en bestias que devoran en plena luz. El relato de la última y más contemporánea de estas brujas, aquella que muchos aún temen pronunciar, la reina de la oscuridad pura. Hay historias que llegan en susurros, no desde archivos antiguos ni canciones campesinas, sino desde esquinas urbanas, barrios marginales y foros secretos en Internet. Historias que parecen nacer en la penumbra de callejones húmedos, en los parques abandonados, detrás de estaciones de autobús, en las azoteas donde siempre falta un foco, en esas grietas modernas, donde conviven el graffiti, la sirena de patrullas, y la soledad de la madrugada, circula un nombre, la reina de la oscuridad pura. No es un mito del pasado, aunque lo parezca. Su historia está plagada de contradicciones, porque cada testigo la describe de forma distinta: mujer joven y elegante, anciana encorvada, mendiga harapienta, prostituta espectral. Nadie puede coincidir en su rostro, pero todos recuerdan lo mismo: la forma en que la sombra se apelmazaba a su alrededor, como humo líquido, como bocanadas de alquitrán vivo. Los primeros rumores documentados surgieron en barriadas centroamericanas. A mediados de los años 90, la gente hablaba de una mujer que caminaba entre puestos de comida callejera, atada a un séquito invisible. Los comerciantes notaban cómo las luces de las bombillas temblaban a su paso, apagándose sin romperse. Perros callejeros la evitaban, gruñendo con el lomo erizado. Dos adolescentes juraron que las sombras de los puestos metálicos parecían plegarse en forma de ojos que los vigilaban mientras ella pasaba. Días después, ambos desaparecieron sin explicación. En los 2000, foros de Internet dedicados a lo paranormal comenzaron a recoger testimonios de varios países. Alguien que la vio salir de un túnel oscuro en Ciudad de México, mientras detrás de ella se arrastraban figuras de sombra con forma de perros. Otro que juró haber coincidido en Buenos Aires con una mujer en un colectivo nocturno que no proyectaba sombra bajo la luz artificial, pero que lo siguió hasta casa con una procesión de siluetas negras en el techo. En varias de esas publicaciones, los usuarios coincidían en advertir: no la mires a los ojos, su sombra ya estará mirándote por ti.
La pureza de su oscuridad es lo que más inquieta. No hablamos de manchas grises ni movimientos turbios. Los testigos insisten en un detalle que se repite: sus sombras no son sombras corrientes, sino agujeros perfectos, masas de negrura más densas que cualquier oscuridad natural. Aunque la luz esté encendida, aunque la calle esté iluminada, las figuras invocadas por esta bruja parecen deformar el entorno como si tragaran cualquier resplandor. Algunos las describen como hoyos caminando en vertical, perros negros que en vez de pelo parecen estar hechos de ausencia, serpientes de sombra que reptan dejando grietas invisibles en el pavimento, siluetas humanas que avanzan como soldaditos, sin cara, solo bocas enormes abiertas sobre el pecho. Un guardia de fábrica en São Paulo relató así su experiencia: eran como 3 de la madrugada. Revisaba el perímetro cuando vi a una mujer detenerse frente a la reja. Pensé que era alguien perdida, hasta que me fijé que había perros con ella, pero los perros no estaban hechos de carne, eran como agujeros. Podías ver el piso a través de ellos, pero al mismo tiempo no ver nada. Se movían y gruñían como animales, pero no eran de este mundo. Encendí la lámpara y la luz se cayó dentro de ellos, como si una bolsa negra engullera el haz. Nunca sentí tanto frío en mi vida. Corrí y nunca volví a trabajar allí. Historias semejantes proliferaron en Guatemala, en Chile, en Colombia, siempre identificando el mismo denominador: figuras de sombra perfectamente conscientes, obedientes a los gestos de una mujer que pasaba inadvertida a plena luz. En comunidades urbanas, esta leyenda se disfraza de chiste entre jóvenes: no vuelvas solo del metro, que te come la reina. Pero a veces la risa se ahoga cuando alguien recuerda un caso verdadero, el del muchacho en Tegucigalpa que cayó muerto en un parque iluminado mientras gritaba que su propia sombra se abría como boca para devorarlo. O el de la chica limeña, que desapareció en una avenida concurrida. La cámara de seguridad muestra cómo se detuvo de golpe, miró al suelo como tratando de gritar, y en segundos no quedó nada más que una mancha negra ondulando en el pavimento, que después se deshizo con las luces de los autos. Lo más aterrador es el patrón que comienzan a notar los investigadores de lo oculto. Esta bruja aparece en zonas afectadas por violencia extrema, barrios marcados por pobreza y dolor, como si se alimentara del sufrimiento colectivo. Testigos de comunidades marginales aseguran que no es difícil invocarla. Basta con pronunciar su apodo 3 veces frente a un espejo mal iluminado, la reina de la oscuridad pura, para recibir su visita nocturna. Quienes lo han intentado cuentan que primero sienten un cambio en la temperatura, luego la silueta de su cuarto se distorsiona, y después las sombras del suelo empiezan a ganar volumen, a levantarse como si estuvieran llenas de aire. Los sobrevivientes narran lo mismo: no hay rugido de bestias ni gritos humanos, solo el sonido de algo arrastrándose, como si telas negras frotaran contra la pared. Y luego el terror máximo: sienten que están siendo mordidos, devorados, absorbidos por criaturas de negrura absoluta en un entorno que sigue perfectamente iluminado. Ese contraste es la verdadera pesadilla: la lámpara encendida, la televisión proyectando luz, el monitor del celular encendido, todo el cuarto iluminado, mientras masas negras emergen, tragando luz y piel con igual apetito. Quienes sobreviven, pocos quedan marcados con una condición extraña, se sienten incompletos, adelgazan sin causa y, lo más inquietante, aseguran que sus sombras se volvieron más pequeñas, como si una parte hubiera sido arrancada y consumida para siempre. Médicos hablan de estrés postraumático, los propios sobrevivientes hablan de deuda: ella se quedó con un pedazo de mí. Internet se ha convertido en un campo fértil para su leyenda. Videos pixelados muestran manchas negras cruzando pasillos vacíos de edificios, perros que ladran a paredes donde no hay nada visible hasta que retroceden llorando, fotos de manchas en el suelo que parecen sonreír. Muchos creen que son bromas, montajes digitales. Pero, ¿qué pasa cuando foros cerrados de policías comparten grabaciones de cámaras de seguridad que nunca fueron publicadas oficialmente? En un clip descrito por quienes lo vieron, un detenido en una celda iluminada grita, porque su sombra comienza a desplegarse desde el piso,
levantándose como figura humana sobre él, cubriéndolo como sábana negra, hasta dejar solo vacío frente a la cámara. Ese es el legado contemporáneo de la reina de la oscuridad pura, una brujería encarnada en los barrios modernos, tal vez heredera directa de la tejedora, de la viuda, de la caverna y de la madre del espejo. Todas ellas encuentran eco en su figura urbana, transnacional, que ya no necesita cuevas ni espejos antiguos, le basta un poste de luz en mal estado y el cansancio de una madrugada. Algunos expertos en lo oculto apuntan a que ella representa el clímax de lo que la humanidad teme desde siempre, que las sombras dejen de obedecer. Porque no se trata de figuras estáticas ni de demonios lejanos. Es nuestro propio contorno transformado en hambre independiente. En sus manos, la oscuridad no es metáfora, es materia, es arma, es fosa que se abre bajo los pies, incluso bajo el resplandor del día. Tal vez por ello, nunca falta quien, al terminar de contar estas historias, advierta en voz baja: ten cuidado con tu sombra cuando camines solo. Si no coincide exactamente con tu cuerpo, ya sabes quién la reclama. Y mientras la reputación de esta reina sigue creciendo, un eco recorre toda la narrativa que hemos seguido. Las sombras siempre regresan: la aldea ardida, la hacienda calcinada, la caverna abandonada, el espejo roto. Nada destruye a estas figuras por completo, simplemente esperan su turno para reaparecer. Al escuchar a los que sobrevivieron a sus criaturas, uno no puede evitar temblar con una sospecha: quizás nunca fueron brujas distintas, sino diferentes nombres de la misma fuerza. Quizás la reina de la oscuridad pura no es la quinta de una serie, sino la culminación, el fruto final de todo lo que vino antes. Y es con esa pregunta en el aire: ¿cuántas de tus sombras son realmente tuyas?, que dejamos esta última historia, directo hacia el clímax reflexivo que pondrá en duda el suelo bajo nuestros propios pies, porque ahora no hablaremos de brujas ni de sus víctimas, sino de nosotros mismos, y del terror de descubrir que el enemigo más letal camina a nuestro lado desde que aprendimos a sostenernos de pie, nuestra propia sombra. Llegamos al final de este recorrido, pero el verdadero terror recién comienza, y lo sabes. Hemos seguido 5 historias de mujeres que aprendieron a quebrar lo imposible, dar vida a la oscuridad. Las vimos tejer siluetas, duplicarse en paredes, robar reflejos, arrancar dobles de pescadores y levantar criaturas de vacío en plena modernidad. Todas diferentes, sí, pero unidas por el mismo principio: la sombra no es tuya, nunca lo fue por completo. Ahora detente un instante, observa dónde estás. ¿Cuántas sombras tienes a tu alrededor en este mismo momento? Una sobre el suelo, una proyectada contra la pared, quizás una tercera que la pantalla arroja sobre tus manos. Todas parecen inofensivas, todas dóciles a tus movimientos. Pero, dime, ¿seguro que se han movido exactamente cuando tú lo has hecho? ¿Seguro que ninguna parpadeó un segundo después, como si dudara en obedecerte? Porque esa es la grieta de la que nacen estos relatos, la sospecha íntima de que tu sombra no es solo el negativo de tu cuerpo, sino un acompañante que espera. Todos tenemos miedo a lo desconocido allá afuera: monstruos en cuevas, bestias en el bosque, entes en los espejos. Pero el enemigo más persistente, el único que jamás puede ser apartado, es ese manchón inseparable que camina contigo desde que diste tu primer paso. Te sigue al baño, te acompaña cuando comes, se acuesta bajo tu cama cada noche. Nadie escapa de su propia sombra. Imagina ahora que una mínima parte de lo que escuchaste es verdad, que las brujas no inventaron criaturas externas, sino que simplemente abrieron la puerta a lo que siempre nos acompañó. ¿Y si cada sombra lleva dentro la semilla de una voluntad latente? ¿Y si basta con la mirada equivocada, con la palabra errónea, con el miedo en el instante preciso, para que esa voluntad despierte? Mientras me escuchabas, estoy casi seguro de que en más de una ocasión giraste la cabeza. Quizá miraste hacia el suelo, quizá hacia la pared detrás de ti. ¿Es normal? Tu instinto te obligó a comprobar si todo estaba en orden. Pero yo te pregunto, ¿acaso viste algo extraño? ¿Notaste que alguna línea oscura no coincidía del todo con tus movimientos? Si no lo notaste,
¿Estás seguro? ¿O preferiste no mirar demasiado tiempo? Eso es lo más terrible de las sombras. No hace falta que se levanten, no hace falta que ataquen, basta con sembrarte la duda de pertenencia, porque si llegara el día en que descubras que tu sombra te observa sin seguirte, ni grito ni luz podrán salvarte. La bruja ya no está fuera, la llevas cosida a los pies. Así que apaga la pantalla, pero hazlo con calma, no corras. Si corres, tu sombra correrá contigo, o te dará la espalda, y no querrás ver qué hace cuando deje de seguir tus pasos. Recuerda, 5 historias fueron contadas, pero la sexta, la más peligrosa, ya está escrita en este mismo momento. Su protagonista eres tú, y su escenario es la habitación donde ahora mismo tu sombra se estira en silencio. Hemos recorrido un sendero largo y oscuro juntos. 5 mujeres, 5 manifestaciones imposibles del arte prohibido de moldear la oscuridad. Comenzamos en Europa del Este con la tejedora de siluetas, que alimentaba monstruos invisibles en las paredes de su propia cabaña. Luego cruzamos hasta la colonia mexicana para encontrarnos con la viuda de sombras, que no se conformó con sobrevivir a la violencia de su marido, convirtió sus sombras en verdugos vengativos. Después navegamos hasta las costas escocesas para escuchar el lamento del mar y descubrir a la bruja de la caverna, que arrancaba las sombras de los pescadores y las reemplazaba por vacíos devoradores. Desde allí viajamos a Japón, al tiempo de la modernización forzada, para encontrarnos con la madre del espejo, que convirtió el acto cotidiano de mirar un reflejo en un umbral para que criaturas de niebla oscura penetraran en la mente humana. Y finalmente llegamos al presente, a nuestras propias ciudades y a la era digital, donde acecha la reina de la oscuridad pura, que ya no necesita cuevas ni espejos, arrastra consigo un ejército de bestias de sombra que tragan incluso la luz eléctrica. 5 relatos diferentes, 5 puntos del mundo, 5 épocas distintas, y sin embargo, todas unidas por la misma intuición. La sombra no es una proyección pasiva, sino un territorio maleable, hambriento, que puede volverse contra nosotros en cualquier instante. Esas brujas no inventaron un poder, simplemente lo despertaron, y si lo despertaron ellas, ¿quién dice que nunca volverá a repetirse? Ahora que llegaste hasta aquí, quiero hacerte una confesión. Esta experiencia no termina conmigo, termina contigo, porque el miedo que llevas en este momento en la piel es exactamente el tipo de energía que da vida a estas historias. Revisa lo que hiciste mientras escuchabas. Miraste hacia la puerta, hacia la esquina de tu habitación, hacia el suelo de tu sala. Si lo hiciste, significa que la duda ya te alcanzó. La semilla del terror ya está plantada en tu propia sombra. Aquí viene el desafío final, el que muy pocos cumplen. Si lograste escuchar todo este viaje sin encender una luz extra, sin mirar demasiado hacia atrás y sin acelerar el pulso, demuéstralo. Escribe en los comentarios "Yo no temí". Así sabré que perteneces a la minoría, que puede enfrentarse a estas historias sin claudicar. Pero te advierto algo, casi nadie cumple la promesa. Siempre hay un minuto de debilidad, siempre hay un instante en el que nuestros ojos nos traicionan y buscan confirmar lo que está respirando en la esquina oscura. Este no es el final, es solo la primera parte de un sendero, porque existen más sombras esperando su turno, relatos de ciudades enteras que desaparecieron, de dobles que asesinan a sus originales, de objetos cotidianos que almacenan oscuridad como si fueran cofres malditos. Y en el próximo episodio abriremos otra puerta prohibida, para seguir explorando lo que la luz no alcanza a revelar. Así que mantente alerta, apaga esta pantalla, pero observa bien antes de hacerlo. Y recuerda, tú puedes marcharte, pero tu sombra se quedará aquí, esperando, paciente, junto a mí.